Buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP 96.5 FM en la provincia de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a quienes nos siguen a través de las www.rtp.es, Real Audio, un clic y ya. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales de RTP, el canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook personal de Rodolfo Vaquerizo Blum. En esos tres estamos en este momento en vivo y además todas las redes sociales en que nos encuentran como www.rtp, ¿no? Ya, ok, perfecto. Bueno, Diario Expreso dice que hoy es jueves 20 de noviembre, Diario del Universo dice que hoy es jueves 20 de noviembre y me alegra mucho que mi buena amiga Erika Vélez vuelve a la actuación. Tiene que alegrarse cuando los amigos les va bien, que hacen bien las cosas, ¿no? Si uno dice que es amigo de alguien y cuando le va bien, o sea, que hay peores cosas que quedarse callado, que es la crítica que proviene o de la mediocridad o de la envidia o de la estupidez, cualquiera de las tres es válida, y abundan de los tres tipos en el mundo porque es gratis. Lamentablemente es gratis. Lo cierto es que la fecha es la correcta porque no creo que se hayan puesto de acuerdo para mentir, como diría el líder, trasladará a la prensa corrupta. Ahora sí. Mientras esperamos que llegue, porque hoy día tenemos un programa especial con Reina Verde, entrevista a Pablo Lucio Paredes, Reina Verde. O sea, esperemos que llegue. Hay algunas cosas que hay que comentar. Los dimes y diretes son propios de criaturas y lo tempore hace 40, 50 años decían que eran propios de placeras, o sea, siendo despectivo con la persona, porque, perdón, vender papas o aceite o tomate en la plaza es un trabajo honrado. Ser ladrón, estafador, corrupto, no es un trabajo honrado. Ser asaltante, contrabandista, bueno, contrabandista ahora es un trabajo no solo honrado, en el sentido de honradez, sino honrado en el sentido de que los honran. Ahora son miembros de directorios de las mismas instituciones que décadas atrás les decían de todo, por no especificar. Así que mire usted. Pero me decía que era propio de placeras, de cocineras, de lavanderas, como si fueran oficios. Son oficios, sí, humildes, pero son decentes, pues. Son oficios honestos. En cambio, el salir a hablar pendejadas y porquerías para dañar la imagen de alguien a sabiendas que usted está mintiendo, o sea, que está difamando, ¿ya? Y que le importa 3 atados de cangrejos que están en veda, ¿ya? Eso es grave. Lo que pueda comentar una persona que se dedica a la cocina con otra persona que se dedica a la cocina, queda entre ellos en última instancia. Pero cuando usted dispara, prende el ventilador y empieza a hablar de la gente, no. Lo que pasa es que en esta sociedad pacata, meapilas, curuchupa, etcétera, el hablar del... con el doble estándar, ¿no? Cuando salen estos comentarios así, estos son comentarios de placeras, qué horror. Reúna pues al 10 de las que han competido, dicen eso. Se reúnen y de ahí la humanidad sale hecha piltrafa, ¿no? Porque la palabra del diccionario es con P. Filtrafa es un vulgarismo, una degeneración de la palabra, por si acaso. Si no, consultan el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que cuando regrese va a tener la bondad de consultar para aclarar, para que no me crean a mí. Ya, si no le creen al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, sabe que vayan por la sombrita. El tema es el siguiente. Dentro de un movimiento político o de una alianza de movimientos o partidos políticos para competir en elecciones, alianza significa que somos aliados, ¿no es cierto? Hasta donde yo me acuerdo y yo sé, los aliados en las guerras no se disparan entre ellos, le disparan al enemigo. Pero en política y en esta ínsula barataria, como diría el hijo de la Saavedra y Sancho, Filtafa, miren, es sin ere.
Es una variante de piltrafa. Por eso se dice piltrafa humana. Claro, desecho, resto inútil o de poco valor. También se usa de forma coloquial para referirse a una persona enferma, delgada o de mal aspecto. Como desecho o resto, correcto, es la más común. Se refiere a restos de comida, trapos viejos y raídos o cualquier cosa inservible. Ejemplo, me quedé con las piltrafas de carne. Qué pena, hermano, pues eso es incomible. Pues ni mi perro comía eso. Un día le pusimos a mi mastín con mi... Man, olió. Me miró mi papá, que en paz descanse, de a mí, con una cara como diciendo, ¿se habrán drogado todos? Y se fue. Entonces tuvimos que cambiar la cara por un mastín inglés de 217 libras, comprenderán que no es que come poquito, ¿no? Entonces la bandeja, esa bandeja de plástica de pica grande, se sacó la malhadada carne y se le puso la que se le daba siempre. Se regresó, olfateó, probó un bocado y dijo, bien, 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 ya. Entonces, entre aliados no se pueden andar con los temas del universo hoy día, ¿no? Página 6. Yo no es que hablo de lo que dicen en redes, que normalmente se leen bajas estupideces. El alcalde de Guayaquil y la prefecta del Guayas responden a Luisa González. Vea, señora González. Yo no le voy a dar un consejo porque, usted no me lo ha pedido. Y B, aunque me lo hubiera pedido, yo no doy consejos. Porque dar consejos es hacer el papel, como diría Sofocleto, de cojudo. Porque ni cuando se los piden lo siguen, peor cuando no se los piden. Solo voy a hacer un comentario. Tanto el alcalde de Guayaquil, en su caso en Alianza, porque su movimiento es Reto, y Marcela Guiñaga, en su caso ella es, creo que promotora y fundadora de país. Creo que, como dirían en los gringos, en seniority tiene más seniority, más antigüedad que usted. En el movimiento con los distintos nombres que ha tenido. Entonces no puede decir lo que dice porque enciende la mecha para que los otros le contesten lo que le contestaron. El uno la mandó a tomar tranquilizantes y la otra dijo que no daba oídos a aquello. No quiero equivocarme, voy a citar. ¿Cómo es la película? ¿Qué es lo que dijo la señora prefecta? No doy oído a cosas que no valen la pena. ¿Qué significa ahí con tu inteligencia artificial cosas que no valen la pena? Entonces, ¿qué pasó? Que tuvo que intervenir el presidente Correa y llamar la atención, pues, porque se supone que son aliados, pues. Sí, pues, los aliados disparan contra el enemigo. Y si tienen problemas entre ellos, lo traen. A ver, cosas que no valen la pena. Ponga Gerhardt, que no alcancé a leer. Significa que el esfuerzo, tiempo o costo invertido en algo no compensa el beneficio o el resultado obtenido. Correcto. Cosas que no valen la pena. Son cosas sin valor. Ya. Eso le contestó la señora prefecta. Eso es por el bien de la democracia en el Ecuador. Estaría bien que quienes tienen alianzas políticas, que fueron a las urnas y que en este caso ganaron, indudablemente en ambos casos por el peso específico de la votación que aporta el presidente Correa. Porque aquí que nadie de los electos por RC5 me va a decir que lo eligieron a él por él. No. Les guste o no les guste, los votos los pone un tal Rafael Vicente Correa Delgado, 3 veces presidente de la República del Ecuador. Bueno, una incompleta, ¿no? Por el tema de la constituyente. No. Entonces ubíquense, porque la imagen que proyectan es bien fea. Dicho lo cual, yo vi llegar por ahí a la señora Reina Verde o aluciné. No sé. El director regional del Ministerio, noticia de RTP, director regional del Ministerio de Trabajo renuncia por supuestas presiones del nuevo ministro. Harold Urbano lo desmiente. A ver, aquí vamos a aclarar otra cosa. Dejémonos de payasadas. Cuando un nuevo ministro llega, tiene todo el derecho del mundo, porque son de remoción, ¿ya?, de decirle a las personas que están en los niveles inferiores, no las personas amparadas por el Código del Trabajo, ¿ya?, decirle, señor, gracias, pero yo soy el nuevo ministro y voy a poner gente de mi equipo. Eso es lo más normal del mundo. Es más, lo correcto
Cuando hay un nuevo ministro es que los viceministros, subsecretarios, directores provinciales, etcétera, pongan su cargo a disposición para que el nuevo ministro decida con quién se queda y con quién no se queda. Pero salir a decir, me voy porque el nuevo ministro me presiona para que me vaya. Para que vea que no es solo el tema de la señora González con la prefecta, la señora prefecta y el señor alcalde. Acá. O sea, pero se confundió, pues él es un subordinado del ministro. Al ministro no lo nombra directamente el presidente de la República. En Estados Unidos se llaman secretarios, ¿ya?, del presidente de la República. Por tanto, quien está abajo del ministro, cuando el ministro cambia, lo correcto es presentar la renuncia. Ahora, puede ser que el ministro le diga, no, fulanito, no se vaya, yo creo que usted ha hecho un buen trabajo, merece mi confianza, etcétera, quédese. Pero bueno, es un problema que uno nunca logra entender, ¿no? O sea, mejor no hablo más del tema porque voy a, cuidado, a tangencialmente tocar un tema que no es del interés de los radioescuchas. Hay mal tiempo, hay temporales, y el día del año en que más se vuela en Estados Unidos no es ni Navidad ni Año Nuevo, es Thanksgiving. Va a haber problemas. Retrasos de vuelos, bloqueo de aeropuertos por nieve, etcétera. Así que, aunque bueno, a nosotros Thanksgiving nos vale 3 atados. Lo que no nos vale 3 atados es el día siguiente a Thanksgiving, que suele llamarse Black Friday, y como ahora todo, el imbécil de Maduro que dijo que la Navidad comenzaba el 1 de octubre. Pero aquí los comerciantes, está bien, pues tienen que vender. Comienzan el Black Friday una semana antes, 2 semanas antes. Pero si se llama Black Friday, pues Friday es un día, es viernes. Entonces, si quieren hacer 2 semanas de Black Friday, pongan Black Weeks. Y no hay problema, ustedes dan los mismos descuentos, supuestamente. Digo supuestamente porque nunca he visto que la autoridad competente verifique que las promociones de Black Friday difieren sustancialmente en precio de los precios normales del año, exceptuando obviamente Navidad y Día de la Madre, en el que también hay precios muy, muy reducidos, ¿no? Porque hay gente inescrupulosa en todas partes. Hay gente que le manda el Black Friday que grande rebaja, mentira. Entonces sería bueno, los consumidores lo agradecerían, redundaría en beneficio del bolsillo del consumidor, redundaría en imagen de la autoridad que tiene por obligación verificar eso. Y en última instancia redunda en beneficio del gobierno. Una cosa simplísima de hacer. Y vamos a ser cínicos. Hay mucho más compradores, la enorme mayoría del pueblo ecuatoriano, somos compradores que vendedores. Los vendedores son un poquito así nomás. El resto es el que compra. Entonces, cínicamente hablando, si aquí se toman medidas para proteger a los compradores de algunos, no todos, algunos, seguramente han de ser pocos, inescrupulosos vendedores que se mandan el cuento de la gran quemazón del Gran Friday, y resulta que la gran quemazón tiene en letra chiquitita descuentos y dice 60, 70%. ¡Ah! Lea bien, hasta. Eso debería estar prohibido. Porque es publicidad engañosa. Porque esas letras chiquitas, ¿por qué no las ponen en el mismo tamaño, el hasta? Y ahí yo no tengo nada que reclamar. Sí, no, a mí cojudo no me han hecho, por si acaso, pues yo ya los conozco. O sea, uno no tiene 71 por gusto, pero yo ya los conozco. Los conozco bien. Bien, bien, bien. Pero la mayoría de la gente no ve la letra chiquita. Entonces llega y sí, claro, hay 4, 5, 10 tonterías a 60 y 70%, el resto tiene 10 y 20%. Eso es Black Friday. Se nota que esos señores vendedores en su vida han estado en Estados Unidos en un Black Friday. O en su vida han estado en Estados Unidos en cambio de temporada. Cuando ya se acerca el cambio de una temporada a la otra, porque allá hay 4 estaciones. Y entonces
realmente las rebajas de precios, especialmente en ropa, porque la ropa es muy distinta para cada estación, son, pero especialmente en ropa de mujer, además, miren la discriminación. Yo me acuerdo de una vez que alguien, cuyo nombre no voy a decir, con $1,700 o $1,800 compró en Bloomingdale's, que tampoco es Saks Fifth Avenue ni Bergdorf Goodman, pero Bloomingdale es un muy buen almacén de departamentos. Con $1,700 o $1,800 compró cosas que estaban por $12,000 de precio original, pero había que sacarlas. Había una que tenía como 5 o 6 rebajas, tac, y la iban tachando. Pues igual no la vendían y necesitaban el espacio. Porque ustedes comprenderán que en Manhattan el espacio es carísimo. ¿Por qué cree que allá no hay centros comerciales? Porque quebrarían. No podrían aguantar el precio, el costo del metro cuadrado. Por eso es que Manhattan es un lugar especial. Allí siguen habiendo las delicatessen, las tiendas, los supermercados chiquitos, porque obviamente la Reina Verde acaba de llegar. ¿Qué hora es? Bueno, le pasó de nuevo, no está de verde, ¿no? Estresmol me dijo que era. Sí. Para mandarle a pedir una docena por Black Friday. Yes. Siempre y cuando no me estafen. ¿Ya le pasaste ya se conectó? Ya, perfecto, póngamelo. Perfecto, ya está nuestro invitado. Bueno, está la silla del invitado. Ya mismo, está calentando el puesto. Ponte audífonos. Porque a menos que nuestro invitado se pueda desmaterializar y materializar cosas imposibles. Bueno, igual voy como vamos a hacer este programa sí, como mitad y mitad. Y eso íbamos, porque llegaste... No, lo que pasa es que hoy teníamos invitados... Rápido al corte. Vamos al corte comercial. Lo que pasa es que hoy teníamos invitados presenciales y yo pensé que eran online. Entonces online era más fácil hacer lo que íbamos a hacer. Sin embargo, pues no se podía con tan poco tiempo mover el tema. A las 10:30 sí vamos a tener Eco Verde, vamos a estar con una noticia que me parece maravillosa, una alianza que ha hecho Mario Bravo, el gran reciclador, que he tenido el gusto de trabajar con él desde hace muchos años, con ¿usted es recicladora? Recicla EP, que es la empresa pública de manejo de residuos del municipio de Guayaquil. Así que nos va a contar un poco. EP, claro. Pública. Circular EP, mejor dicho, Circular EP junto con Mario Bravo. Entonces vamos a tener un poco más de esos detalles junto con Marta Silva, quien viene de Mario Bravo. Eso entramos a las 10:30. Y mientras se conecta Pablo Lucio, los invito a que revisen el perfil de un excelente fotógrafo de vida submarina y que graba nuestra vida submarina y alrededor del mundo y deja el nombre de Ecuador muy alto, él es buzo y también gran participante de los concursos de apnea que tenemos hoy en Ecuador, que por si acaso quedamos en oro el fin de semana que pasó lo de Michael Morales, también tuvimos oro por María Vero Córdoba en el tema de apnea. Roberto Ochoa, quien es un gran buzo y es un camarógrafo muy famoso en el tema submarino, está publicando en sus redes cómo firmar la petición de las CITES para proteger a las rayas y a los tiburones blancos y a los tiburones... los white tip shark, que son los tiburones de punta blanca. Entonces, importantísimo, revisemos el perfil de Roberto. Les recuerdo, el perfil de Roberto en Instagram es Roberto Ochoa. Tiene unos videos maravillosos de toda la vida submarina, no solo del Ecuador, sino del mundo. Y hoy está siendo vocero sobre este propósito que tiene la CITES, que en realidad, recordemos que el objetivo de la creación como CITES como tal, es controlar el comercio y el tráfico de especies. La CITES es esta entidad internacional que te dice, tú puedes todavía comprar este animal porque no está en peligro de extinción, o este animal ya no se puede comercializar alrededor del mundo porque el mismo hecho de comercializarlo o de su cacería lo está llevando a índices insostenibles. Así que con el tema de las mantarrayas y los tiburones, recordemos que los tiburones son los depredadores topes del océano, son quienes regulan justamente que no haya mucho de uno ni muy poco de otro. Y para nuestra buena suerte, tenemos una relación intrínseca con los tiburones porque a falta de tiburones lo que más prolifera en el mar es un recurso marino que no es de los más apreciados, que es el calamar. Entonces, cuando hay un desequilibrio dentro del ecosistema marino, la pesca se ve afectada porque, por supuesto, pues sus principales depredadores no lo pueden controlar. Listo, ya lo tenemos. Ya tenemos a Pablo Lucio conectado, ahora sí, todo suyo el micrófono. Mi querido Pablo Lucio, buenos días, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo está vuestra gracia? ¿Aló? No, prende el micrófono, por favor. Sería una buena idea. Ahí sí. Fue ya, aplicaste ahí estamos, ahí estamos. Encantados de estar juntos. Un abrazo a todos. Qué gusto tenerte. A ver. Un saludo grande, Pablo Lucio. Yo voy a hacer una mezcla igual, aquí. La fanesca tiene 12 granos. No vamos a hacer una fanesca porque estamos todavía lejos. A ver,
como ya hemos hablado mucho de la consulta y los resultados, lo vamos a tocar, pero me voy por otro lado primero. ¿Qué opina vuestra merced del aparente giro a la derecha en toda Sudamérica con el resultado electoral del domingo en Chile? Que de una u otra manera tiene importancia para nosotros. Mira, me parece que es muy sano después de tantos años de este lamentable socialismo del siglo XXI, que sigue enquistado en algunos lugares y más que enquistado, difícil de sacar. Creo que es una cosa sana. Ahora esperemos que los gobiernos que llamamos de derecha sean realmente, para mi gusto, no gobiernos de derecha, sino gobiernos liberales, que no es lo mismo. No. Que entiendan que la limitación del poder del Estado tiene que hacer cosas del gobierno, el gobierno tiene que hacer cosas, pero limitar al gobierno y potenciar las libertades, la energía de la gente, eso es lo que realmente hace caminar a los países. Ojalá entendamos eso, ¿no? Bueno, en Europa ya lo han entendido, en los países en los que la derecha o el centro derecha es mayoría, hay una gran flexibilización, en los que no son mayoría, sino los otros, porque el PSOE español pues parecería un miembro honorario del Grupo de Puebla. Ahí son cada vez más restricciones, cada vez más controles, cada vez más impuestos, y efectivamente ojalá que una característica del centro derecha que está ganando en distintos países sea de regularizar, sin por eso perder el control de lo que se tiene que controlar, y facilitar en vez de obstruir. Aquí obstruimos en vez de facilitamos. Y ahora sí vamos al Ecuador. ¿Por qué obstruimos en vez de facilitamos? Pero Rodolfo, sí hay un tema que me parece bien importante, y es que a veces confundimos un gobierno, como te digo, de derecha, con que es un gobierno empresarial, y por ser empresarial tiene que hacer regalos a las empresas, ¿no? Regalar impuestos, regalar proteccionismo, regalar una serie de cosas, porque la empresa es el centro de la actividad económica. No, las empresas tienen que tener impuestos razonables, no tienen que tener ningún tipo de ventaja especial, no tienen que tener ningún tipo de restricción especial tampoco, pero tienen que funcionar dentro de un ámbito razonable, sin ventajas especiales y sin desventajas especiales. Ese creo que es el tema que es muy importante. Sí, la libertad no solo es cómo yo saco ventaja, sino cómo yo asumo las ventajas y las responsabilidades que tienen que venir con eso. Ese es el tema bien importante. A ver, sí, totalmente de acuerdo. Y ahondando en el tema, te pregunto, en la Argentina hay un gobierno libertario, supuestamente, ¿no? La Libertad Avanza. Milei, el gobierno de Milei, ¿cumple los requisitos que tú pones? Mira, hasta ahora, de lo que sabemos, ¿no? No, sí, esto iba a decir de lo que sabemos. No me gusta mucho hablar de otros países, porque si uno no está ahí, solo recibe algunas noticias, entonces no me gusta hablar de lo que uno no sabe, pero como tú dices, de lo que uno recibe noticias y trata de leer y analizar. Obviamente, Milei está tratando de hacer eso. Ha eliminado regulaciones, ha eliminado intromisiones del Estado, está tratando de hacer, imagínate la maraña que es Argentina, no es que de un día para otro uno puede deshacer el hilo de todo eso, ¿no? Yo creo que lo está haciendo, ¿no? Lo que le falta realmente, y no sé por qué no lo hizo desde el principio, Milei, es el tema de la dolarización. El seguir teniendo una moneda propia complica extraordinariamente el manejo de la política económica. El gobierno tiene que estar poniendo energía en el tema del tipo de cambio y del sistema cambiario y todo eso, cuando la dolarización le permitiría liberar mucho más la economía y tener mejores resultados. Yo creo que es el único tema que está en el aire allá, y que es una pena que no se le había hecho, y es difícil entender por qué no lo ha hecho, porque sí se podía hacerlo, y ¿no? Yo creo que, cambiando el verbo, yo creo que Milei debería hacerlo, porque los dos problemas grandes que ha tenido él han sido corridas contra el peso. Exacto. Y que de la una lo salvó su gran pana. Ya estamos nuevamente en la radio, estamos con Pablo Lucio Paredes, experto economista, analista, etcétera. Todo el mundo lo conoce, así que para qué. A ver, Trump le dio $20,000 millones. Y ayer... Y más. Sí, ayer se filtró la noticia, o antes de ayer y ayer, de que el gobierno americano ha hecho un pool de bancos privados
para que les... Oigan bien esto, queridos oyentes, porque yo cuando lo vi me pellizqué. A ver, es un pool de bancos privados para que les presten 20.000 millones a Argentina. Hasta ahí dicen, bueno, ¿y cuál es la novedad? La novedad es que quien garantice el pago no es el gobierno de la nación argentina, como se llaman allá, sino el Tesoro de los Estados Unidos de América. 20 más 20 son 40.000, ¿no? Sí, por eso te digo, si hubiera dolarizado... No tendría esos problemas. Si hubiera dolarizado no tendría esos problemas y tendría otras ventajas adicionales. Pero bueno, digamos que está haciendo un gran esfuerzo y por alguna razón este tema de la dolarización no lo enfrentó, que además genera un problema futuro, y es que al no haber cerrado esa llave monetaria, cuando mañana en 2 años o en 20 vuelva alguno de los gobiernos de izquierda, va a decir que lindo, yo sigo teniendo el Banco Central y sigo teniendo la maquinita de dinero para volver a lo que hacíamos antes, ¿no? Entonces dolarizar y cerrar el Banco Central era una gran llave. Exacto. Además, eso nos falta hacer en el Ecuador. Sí. En el Ecuador tenemos que cerrar el Banco Central. Sí, ¿no? Pero aquí, mi querido Pablo Lucio, cerrar el Banco Central en algunos lugares del país es peor que ser pedófilo. En el imaginario ciudadano, tú sabes. A Trump, sí, a ver, Milei empieza ya a armar el pacto con los gobernadores para tener una mayoría en el Congreso Nacional, tanto en la Cámara Baja, porque allá hay 2 cámaras, país civilizado, y va a acometer la reforma laboral, porque el Código Laboral argentino, bueno, Perón lo copió del Código de Labor y de Mussolini, porque aunque los peronistas de izquierda, como la señora Kirchner, que no es peronista, sino chorra, ladrona, y está en prisión domiciliaria, porque la Argentina te permite, una vez que te condenen, poder pasar la prisión en la cárcel. Aquí no, aquí hasta que no te condenan. Pero bueno, viene la reforma laboral y entiendo que ya con este nuevo apoyo norteamericano ya Milei tendría cubiertas totalmente las espaldas para dolarizar. Y estoy de acuerdo contigo. En un país dolarizado, explícame por favor qué función ocupa un banco central. ¿Cuál? ¿Qué hace? Sí, por eso cuando tú dices que en ciertas personas y ciertos lugares es un drama eliminar el Banco Central, no, ya se dio el 90% el camino, que era dolarizar, eliminar el sucre y dolarizar. Creo que eliminar el Banco Central es un paso necesario, pero no me parece que es un paso tan difícil de aceptar, ¿no? En todo caso, mira, tú hablas de la reforma laboral en Argentina, de una serie de cosas. Yo creo que en el Ecuador no ha pasado la consulta. Hay gente que le ve como algo dramático, otros que le ven como una cosa que les alegra. A mí ni me alegra ni me genera un trauma. Mira, yo creo que en el Ecuador hay muchas cosas que se pueden hacer sin tener que reformar la Constitución. Hubiera sido mejor poder reformarla. Pero bueno, en la vida hay que buscar otros caminos cuando hay un camino que no funciona. Y yo estaría traumado si es que yo dijera es que en el Ecuador sin cambiar la Constitución no podemos hacer nada, nos paralizamos. No, en el Ecuador se pueden hacer muchas cosas sin cambiar la Constitución, ¿no? Así que yo creo que hoy lo que tenemos que hacernos la pregunta es ¿en qué podemos y debemos avanzar? No hay cambio de la Constitución, pero con el esquema actual vamos adelante, por más que sea un esquema limitante, pero bueno, vamos adelante con lo que se puede hacer, y yo creo que se pueden hacer muchas cosas en el Ecuador. Sí, yo estaría totalmente de acuerdo contigo, excepto por un factor que yo espero que sea coyuntural y que pase ya mismo, porque si no recuerdo mal, el año que viene se renuevan 3 jueces de la cosa esa de Corte Constitucional que inventaron en Montecristi. El problema es que muchas leyes que han intentado hacer cambios a la Constitución han sido declaradas inconstitucionales sin tener coherencia a la Corte Constitucional. ¿Tú recuerdas cuando fue el tema del matrimonio igualitario? La Constitución de la República dice que es entre hombre y mujer, pero la Constitución de la República dice que todos tenemos los mismos derechos. Ahí, con sentido común, la Corte ponderó los 2 derechos enfrentados y obviamente llegó a la conclusión que el derecho a la igualdad está por encima de un contrato civil, que es lo que es el matrimonio en un país laico. Esto no es ni Irán ni el Estado del Vaticano. Ya. Pero en cambio, cuando se trata de leyes que manda el Ejecutivo, ahí sí se apegan al milímetro a la letra de la Constitución. Y no, pues si tú vas a ponderar, pondera siempre. Y eso es lo que yo reclamo. No tengo duda de que se pasan en ciertos casos más allá de la ley y la Constitución. Sí. Pero yo te digo, por ejemplo, la reforma del Estado que hemos hablado muchas veces, Rodolfo. Sí. ¿Acaso se necesitan leyes
¿Acaso se necesita constitución? No, se necesita voluntad y acción. Sí. 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 No. Aplicar el mismo grado de voluntad que se ha aplicado en el caso, porque los secretarios en Estados Unidos se llaman secretarios, los ministros, perdón, del presidente en algunos casos han mostrado claramente, como en el caso del ministro Reinberg, el ministro Lofredo, en el tema de la lucha contra la delincuencia, y que mucha gente inspirada lamentablemente por algunos medios de comunicación, unos porque están en el rol del que sabemos y otros porque creen que ellos son la oposición, siembran ideas absurdas como pensar que a Hitler costó 6 años derrotarlo. Los carteles del narcotráfico mexicano, que son los jefes de los de aquí, controlan medio México. Entonces tú no puedes esperar que los derrotemos con lo poco que tiene Ecuador encima, en 3 meses, en 6 meses o en un año. Eso no se puede. Pero se ha avanzado. Y así como el famoso, ¿cómo era? Este que cogieron, Pipo, que estaba muerto. En su estado civil era muerto porque tenía papeles de defunción y hubo un velorio. Bueno, apareció vivo. Yo creo que las autoridades deben pedir mediante, me imagino yo, una excitación fiscal a un juez que ordene la exhumación de varios supuestos muertos y hacer una prueba de ADN, y cuidado, nos encontramos que están tan vivos como tú y como yo, y con muchos miles de millones de dólares o cientos de millones de dólares que ni tú ni yo tenemos. Así que habría que ya empezar a hacer, si Pipo lo hizo, ¿por qué no lo pudieron hacer los otros? Claro, pero bien, nuevamente volviendo a lo que se puede hacer, decía, este tema de la inseguridad, el gobierno está luchando, es un tema difícil, nadie se le puede ocurrir que esto es una lucha de pocos meses y rápido, no, hay que seguirle dando. El hecho de que no pueda haber bases extranjeras en el Ecuador no impide que pueda haber apoyo tecnológico y una serie de cosas. Yo he oído a gente que dice se necesita un radar o radares en Galápagos. Bueno, para eso no necesitamos una base naval. No, una base, necesitamos apoyo externo para instalar las bases, las radares, lo mismo el control de las fronteras, lo mismo inteligencia, una serie de cosas. O sea, no es porque no hay las bases que no vamos a tener apoyo externo, ¿no? El otro tema, como te decía, la reforma del Estado. Ayer mismo hablaba con un amigo que tiene una empresa y que me estaba enseñando las cosas que ha recibido del Ministerio del Trabajo, que cuesta tanto hacer el código de no sé qué, cuesta tanto hacer el código de no sé qué, cuesta tanto hacer el código de otra cosa, cosas inventadas por la burocracia del Ministerio del Trabajo, y como eso hay miles de casos, no solo el Ministerio del Trabajo, sino de todas las entidades públicas. No se puede poner orden en todo eso sin cambios legales, sin cambios constitucionales, sin la Corte Constitucional ni nada de eso. Se puede perfectamente hacer. Claro. ¿No? Pero tiene que haber acción y voluntad. Correcto. El tema, mira, Rodolfo, el tema de la minería y el petróleo. Ay. Otro tabú. Pero ahí hay un tema de decisión nacional que nuevamente, en parte, no depende de la Constitución. Porque mira, hay 2 minas importantes en el Ecuador, Fruta del Norte y Ecuacorriente. Sí. Son las 2 importantes. ¿Bajo qué Constitución se hicieron las 2? Bajo la Constitución de Montecristi. Sí, señor. Entonces, si al menos constitucionalmente se debe poder hacer, puesto que se hicieron las 2 bajo esta Constitución. Es correcto, ¿no es cierto? Constitucionalmente ahora, se puede. El problema fue el popular en el caso de Cuenca. No, estoy de acuerdo. Ese es otro tema, pero no es un tema constitucional. No, para es nada. Es un tema que hay que procesar de otra manera, que hay que enfrentar de otra manera, pero te digo, no es un tema de que la Constitución esté prohibiendo que se lo haga, no lo prohíbe, que se lo ha hecho. Pero la Constitución abrió el camino para lo que pasó en Cuenca. La protesta, el derecho a la resistencia. Al derecho a la resistencia. Te digo que tenemos 2 ejemplos de otros casos que se han hecho. Quiere decir que imposible no es. No. A ver, imposible es solo resucitar. Lo que te quiero decir, Rodolfo, es que si queremos resolver todos los problemas del Ecuador y decimos, es que para resolver todo tiene que haber un cambio constitucional, yo digo, ok, no podemos resolver todo. Tenemos que identificar qué cosas sí se pueden hacer sin un cambio constitucional. Sí. Y estoy seguro que hay muchas cosas que sí se pueden hacer. Mira, te doy otro ejemplo. Y que ya se han hecho algunas. Bueno, por eso, y te doy otro ejemplo. El Instituto Ecuatoriano de Economía Política de Guayaquil, de Dora de Ampuero. Ajá. Desde hace 20 años han presentado una ley, no un cambio constitucional, una ley para que el sistema financiero ecuatoriano se abra al mundo y haya más competencia financiera externa en el Ecuador.
una ley, no una constitución. Yo sé. ¿Y? Bueno, entonces quiere decir que hay un camino legal que sí se puede hacer. Ahora, si la respuesta que tenemos es... ¿Qué respuesta, qué resultado ha tenido eso que Dorita Dampuero lleva 20 años, como tú bien dices? Ninguno. No sé, yo creo que no se ha empujado porque ha faltado también un empuje, digamos, como decir, de marketing, digamos así, por ponerle un nombre para empujar eso. Pero, a ver, si nosotros decimos, hay que hacer esto y no se puede, hay que hacer esto y no se puede, hay que hacer esto y no se puede, bueno, entonces no podemos hacer nada en el Ecuador, entonces crucémonos de brazos. Pero es que no es así, pues sí se puede. Yo sí creo que hay cosas que se pueden hacer, incluso después del no del día domingo. Creo que hay cosas que se pueden hacer en el Ecuador y entonces tenemos que identificar con claridad cuáles son esas cosas y empujar esas cosas. A ver, eso me parece muy importante. Y además hay que dimensionar qué fue lo que dijo el no. El no fundamentalmente dijo, no quiero que haya una nueva asamblea constituyente. ¿Ok? Como no hay una nueva constituyente, nos toca quedarnos con la constitución actual. Yo supongo que el señor presidente de la República debe tener suficientes buenos y expertos abogados que pueden coger la constitución actual y separar lo que efectivamente está prohibido por la constitución y lo que no. Y lo que no está prohibido, perdón, nos vamos, no está prohibido. Vamos por ahí. Comencemos por lo que se puede hacer. Y después peleemos por lo que se debería poder hacer y no se puede. Pero comencemos por lo que sí se puede hacer. Eso es una cosa. Segundo, ¿qué votó el pueblo ecuatoriano? Que no quiere bases militares. No hay problema, como tú lo explicaste. Si lo fundamental aquí no es las bases, es que nos den un mini plan Colombia sin bases. Plata, equipos, armamento, comunicaciones y sobre todo inteligencia satelital y de drones que nosotros no tenemos y que a los que sabemos les sobra. Es más, ¿saben cuántas veces va Maduro al baño? ¿Y qué hace? Ya. ¿Qué más votamos? ¿Qué votó la gente? Que no le quiten el fondo de formación partidista. Además, eso es una pigricia de dinero, ya. Y la respuesta que más sí tuvo, en la que él no gana con menos diferencia, es la respuesta sobre el número de asambleístas, que yo temía que iba a ser una pregunta que abrumadoramente iba a tener el no en la mayor parte de las provincias, porque le iba a quitar, pues, en términos numéricos, representación a cada provincia. Ahora, también es cierto que con la forma que como estamos, de que cada vez que hay un censo aumentan estamos en la radio nuevamente, de que cada vez que hay un censo aumentan los asambleístas, vamos a terminar teniendo más asambleístas que el Congreso de los Estados Unidos. Y eso no puede ser. Bueno, pero en todo caso... ya. No es que el país, pero mira, Rodolfo, no es que el país iba a cambiar radicalmente porque teníamos 80 en vez de 150. No, ya tuvimos, acuérdate que tuvimos una vez 69 diputados. Bueno, por eso, exacto. Entonces, no es un tema puntual. Yo me imagino que el gobierno puso la pregunta 2 y 3 porque pensó que la gente que no le quiere a los políticos iba a votar masivamente a favor del sí en las dos preguntas. Pero en el fondo, si tú ves los resultados, que es 61, 60, 57 y 53, la conclusión que tú sacas es que la gente votó en plancha. Sí. Claro, cuando tú tienes 61, 60 y 57, bueno, el 53 es un poquito diferente, pero es que votaste en plancha. Porque son preguntas muy diferentes. Totales. Que deberían tener resultados diferentes. Tienen resultados muy similares porque la gente fue a votar básicamente en plancha. Sí, y yo creo que una de las razones por las que la gente votó el no en plancha es porque le mandaron un mensaje al presidente. Ya, pues pare de campañas y de votaciones y a gobernar. Porque, a ver, the executive branch, o sea, la función ejecutiva, una de las razones por las que yo hubiera querido que sí tengamos una nueva constitución es para eliminar esa estupidez de los 5 poderes. Una estupidez. Así es. O sea, uno de los jerarcas de ese grupo, en una entrevista, creo que fue en Gama o en TC, me dijo, es que Montesquieu está superado. Yo ya me lo quedé mirando y dije, bueno, yo ni le contesto, porque este es un imbécil, pues, ¿no? Es como cuando tú lees Himno a la Alegría de la Novena Sinfonía de Beethoven, arreglada por fulanito. ¿Fulanito le va a arreglar la Novena Sinfonía? No, pues, hermano. Sí, pues, ya, pues, Mona Lisa arreglada por Menganito. No, pues. Claro, yo quería eso, quería, por ejemplo, que desaparezca esa estupidez de los sectores estratégicos, la cloaca del Consejo de Participación Ciudadana. Yo también quiero. Pero bueno, no se pudo, pues ya otra vez era. Por eso te digo,
Lo que hay que hacer ahora es identificar qué sí se puede hacer. Incluso yo te precisaría. A ver. ¿Qué sí se puede hacer por voluntad y acción? A ver. ¿Qué requiere cambios legales? ¿Ya? ¿Y qué requiere eventualmente enmiendas constitucionales? A ver. Ese Oye, pero teniendo mayoría en el Congreso, uno se puede ir por la enmienda, porque la enmienda no necesita de ratificación popular. Necesita, eso sí, que entre el primero y el segundo debate pase un año, pero el gobierno tiene mayoría en el Congreso. Váyase por las enmiendas. Por eso te digo, el orden es ese. ¿Qué cosas se puede hacer directamente? ¿Qué cosas requieren cambios de ley? ¿Y qué cosas requieren enmiendas constitucionales? Hay que hacer un cuadrito a mano. Ajá. Sí. Con las 3 columnas, sí. acción directa, leyes y enmiendas, y acá los temas e ir llenando la matriz con un check, ¿no es cierto? Y te pongo un casillero para un cuarto check, que es el negativo, que es lo que no se puede hacer. Ya. Y entonces ya tienes completito. No, ¿qué tal cosa? No, mira, ahí está marcado, no, que no se puede. Ah, ya, ok, no se puede. Sin cambiar la Constitución. No, perfecto. Ahora, vamos al tema del impacto económico. El gobierno estadounidense, si bien no nos quiere tanto como a Argentina y al señor Bukele, tampoco, pero sí nos quiere. Sí, claro que nos quiere. La prueba es que ha hecho una rebaja. A ver, el banano ecuatoriano va a entrar por primera vez en la historia de Estados Unidos con cero arancel. No creo. ¿Sí? Tú eres más informado que yo, pero yo creo que estaba con cero, ¿no? No. Después le pusieron nosotros teníamos una desventaja con Colombia por el Tratado de Libre Comercio, que nos lo torpedearon, pues aquí. Acuérdate que nosotros tuvimos ventaja mientras funcionó el ATP, el ATPDA. Ahora, ha quedado fuera del tema el camarón, que en este momento le genera al Ecuador muchísimo más dinero que el petróleo. Así es. Quien lo podría superar si es que no tuviéramos los problemas mentales que tienen los ecuatorianos sería la minería, si la aprovechamos bien, como lo ha aprovechado Chile, Perú, Bolivia, Colombia y Venezuela. Ya, ahí tiene 5 ejemplos de lo bien que han aprovechado la minería con distintos gobiernos, ¿no? Así es. Ya, ok. Y ahí hay que tratar de conseguir que lo incluyan. Pregunto, nosotros tenemos unos tratados de libre comercio que tuvieron un calendario de desgravación para ciertos productos, fundamentalmente automóviles. Nosotros le hemos eliminado el arancel a los automóviles o los vehículos a motor, como dice, vehículos a motor, que excedan los 2.000 centímetros cúbicos, lo ponen para no perjudicar a la, entre comillas, industria nacional, que lo que hace es ensamblar kits. Eso no es industria nacional. Es como cuando dicen que hay acero ecuatoriano. Aquí no hay ningún acero ecuatoriano. Aquí hay hierro que viene en palanquilla y lo perfilan. Y el hierro no es lo mismo que el acero, hasta donde yo sé. Pero bueno. Por eso te decía al inicio que una cosa es ser liberal y otra cosa es ser de derecha empresarial. Son dos cosas diferentes. Sí. El de derecha empresarial tiene un sesgo de que las empresas necesitan más espinaca y más vitaminas de la que necesitan, pero vamos a ponerle más para que se fortalezcan más. No, un momentito. Exactamente. Eso no es así. Y ser liberal no es eso, por si acaso. Hay gente que aquí no lo entiende, pero eso no es ser liberal. Eso es ser descaradamente proempresarial. Sí, de acuerdo, y no es lo mismo. Y te doy un mal ejemplo. Adolf era bien proempresarial, aunque su partido se llamaba el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Él se reunió a todos cuando ya subió el poder y le dijo a los sindicatos claramente: aquí el que me hace una huelga ya sabe a lo que se expone. Y también le dijo a los de acá: ustedes van a tener ventajas y contratos y nos vamos a rearmar y todo, la industria va a florecer, pero tampoco se pasen de la raya porque entonces se la ven conmigo. Y ahí está. Sin necesidad de ser un enfermo como ese, uno puede decirle lo mismo a los dos. A ver, señores, jueguen limpio. En el fondo es jugar limpio. Sí, entonces nosotros hemos negociado con los Estados Unidos, hemos obtenido ciertas ventajas, en algunas solo es volver a lo que ya teníamos, porque nos subieron al 10, después al 15, y ahora nos bajan, que es un poco la estrategia, es la estrategia de Trump: yo te amenazo, te subo, luego negocio a favor mío, quitándote lo que te subí yo mismo, ¿no? Entonces y entre comillas, te hago el favor de quitarte. Exacto. Pero se olvida de decir, te hago el favor de quitarte después de haberte jodido, porque yo fui el que te lo puse, pero bueno, yo te hago el favor de quitarte. Bueno. ¿Y con qué te quedas? Con que te hizo el favor de quitarte. A otros, en cambio, no les quitó.
Y esa es la ventaja. Así es. Entonces, bueno, cada uno negocia a su estilo. No, y Trump es un gran negociador. Y con su poder, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, en todo caso, siempre hay que estar conscientes en el comercio y hablando de liberalismo, que más allá de la manera en que llegas, que yo negocié así o asado, bueno, lo que sea, el resultado es que si yo tengo acceso a más mercados, vendo más. Y yo abro mi economía a más competidores, digamos, es una buena cosa para ambos. En el Ecuador pensamos que es bueno vender, pero es malo comprar, ¿no? O sea, es bueno exportar y es malo importar. Eso es la mentalidad que tenemos en general. Nosotros quisiéramos que nos abran los mercados, pero no quisiéramos abrir nuestro mercado. Es la filosofía en general. Y no es así. La filosofía buena es: yo vendo y compro. Y a mí me abren los mercados y yo abro los mercados. El comercio es un asunto de ida y vuelta donde los dos ganan. Sí, señor. Cuando el uno quiere limitar, entonces no ganan. Entonces, como te digo, más allá de la manera en que se dé la negociación, por ejemplo, es sano que vengan para el ecuatoriano, para la economía ecuatoriana, es sano que puedan venir vehículos americanos con impuestos más bajos, por supuesto que claro, sí. Obvio. Por eso te digo, ¿cómo se llegó a eso? Bueno, ya, ¿cómo se llegó? Ya, no, pero se llegó. No, y además que como tú bien dices, en mi opinión, lo único que debería ser de una vía en la vida son las calles para evitar los choques frontales. El resto todo es de ida y vuelta. Yo no puedo pretender que tú me compres y cuando tú quieres que yo te compre, yo te digo, no. Y después te saco, como hace Colombia, es que, pues, vea su merced, que aquí cada departamento tiene pues sus leyes sanitarias distintas, Ave María Purísima, y nos han visto durante décadas la cara de lo que sabemos, y nos la hemos dejado ver, que eso es lo peor. Pero bueno, mi querido Pablo Lucio, te agradezco enormemente tu amabilidad de habernos dado estos minutos. Ya habrá oportunidad para hablar. Muchas gracias. Órdenes, un gran abrazo. Gracias, Pablo Lucio, un gran abrazo. Vamos al corte de la radio y mientras tanto, aunque no esté de verde, llegó la reina verde. Saludos, Pablo Lucio, qué gusto escucharte. Le voy a inyectar clorofila. Claro, me haces como Poison Ivy, la mala de Batman, me encanta. Bueno, ya quisiera yo ser Uma Thurman, ¿no? Pero le faltan como 40 centímetros. Unos 40 centímetros, sí. No, 40 tampoco. No, sí, es un mujerón. Pero Uma Thurman no mide 2 metros. No sé cuánto mide Uma Thurman, pero bueno. 80 y pico. Hiedra venenosa, ese era el nombre en español de ese personaje noventero, era. De verdad, no quiere que le inyectemos clorofila. No, paso. La verdad es que con vacunas suficiente. Vacunas, las de verdad. Pero bueno, les voy adelantando un poquito quiénes vamos a tener de entrevista hoy. Vamos a conversar con Marta Silva, quien nos va a contar de esta nueva alianza que en lo personal... No, está aquí. Ya mismo nos acompaña, ya mismo nos la hacen pasar. Y me encanta porque en lo personal he conocido de cerca el trabajo de Mario Bravo durante muchísimo tiempo. Tuve el gusto de que el primer proyecto de reciclaje completo y realmente integral que pude hacer como profesional en un colegio maravilloso que siempre le apostó al tema ambiental, que fue el Cruz del Sur en su momento, fue justamente con Mario Bravo, y nosotros logramos sacar adelante un primer centro de acopio donde se reciclaba todo lo que se producía en un colegio enorme, con toda la educación transversal que esto debía tener. No solamente era decirle a los alumnos que reciclen, sino que tú trabajas con los profesores, con los de mantenimiento, con los de administración. Esto es un trabajo que no se le encarga a una persona, sino que es un criterio de educación formar a todo un colegio para que pueda reciclar. Pero esto también requiere de una logística casi como la de un puerto o la de un aeropuerto, porque la recolección que tú necesitas que se haga frente a lo que se produce en un colegio con una cantidad de alumnos enormes es obviamente un compromiso de parte de los recicladores, pues que se te lleven los materiales, porque de lo contrario tú tienes un caos y un sistema que no funciona. Y en lo personal fue muy grato para mí trabajar con Mario Bravo desde aquellas épocas. Recuerdo que tenía hasta el teléfono personal del señor que manejaba el camión que me venía a retirar y el de la mujer del señor. Entonces yo llamaba al señor y cuando no me contestaba llamaba a la mujer y le decía, oiga, pero me va a venir a ver. Sí, ya va, mañana va a verle los reciclajes. Entonces, y le cuento una cosa, no solo que lo hicieron profesores y alumnos, sino que los alumnos se convirtieron como misioneros en los primeros tiempos del cristianismo. Así es, éramos como jesuitas del reciclaje. En mi casa llega mi hija mayor, obviamente la primera, y me empezó a dar unos discursos. Estefanía. Claro, pero era todos los días. Claro. Hasta que le dije, ¿sabes qué?
Yo no me voy a complicar la vida. No, y es impresionante. Haz lo que quieras, entiende tú con la señora Luz María y con otra persona, y ahí vean cómo hacen, pero no hay problema. A mí me dan instrucciones, yo las sigo, pero a mí no me digan que arme este sistema, claro. Le juro que parecían misioneros. Claro, y es verdad. Y mira, algo que sí debo reconocer es que muchas veces a los colegios se les complica muchísimo, o a las instituciones en general de muchos... que son grandes, que tienen muchas personas trabajando o estudiando en su institución. Normalmente lo más fácil es educar. Tú le dices a todo el mundo, pongan el tacho verde, lo orgánico, en el azul el plástico, en el rojo desechos biológicos. Eso es por reglamento internacional. Ojo, siempre los tachos rojos y las fundas de basura rojas son para desechos biológicos que necesitan ir a un autocat donde son tratados de una manera especial y son incinerados bajo tierra. No de ninguna manera, nunca pueden ir ni al relleno sanitario y obviamente no pueden ser reciclados. Todavía no tenemos esa tecnología, pero el kit del asunto de en realidad aplicar un proyecto de reciclaje en una institución grande es la logística de mover ese reciclaje, mucho más que la educación, porque al final del día que la gente coloque de manera correcta dentro de los tachos clasificadores, en realidad es más fácil de lo que ustedes creen. ¿Y de qué te sirve si nadie lo recoge? Correcto, el reto aquí es que el sistema de recolección de estos desechos sea prístino, tiene que funcionar como un reloj suizo. Y este imaginario en el cual mucha gente que aplica un proyecto de reciclaje en la empresa y se lo carga al trabajador más verde, al animalista, al profesor de biología, termina causando estos cuellos de botella, donde los proyectos terminan por no ser sostenibles a largo plazo. ¿Por qué? Porque una persona que ya tiene su carga laboral tiene que encargarse de un rubro que es enorme, de toda la logística. Ya les digo, es prácticamente como manejar un puerto o un aeropuerto. Debo decirlo con pena, lamentablemente ahí es donde se quedan muchísimos de los proyectos de reciclaje que se quieren aplicar en las grandes instituciones. Se quedan en la pantalla. Y si bien tú puedes ir a la gran mayoría de instituciones y vas a encontrar los tachos recicladores, si tú vas a las 4 o 5 de la tarde cuando se acaba las clases o se acaba lo que sea, lamentablemente la gente de mantenimiento coge todos esos tachos, los mezcla en uno solo y los pone en un mismo lugar. Y peor todavía, si quienes han estado colaborando y se han educado para separar llegan a saber que su separación es simplemente una pantalla, el daño es brutal. Y esto a nivel de alumnos o estudiantes en etapa adolescente es durísimo. Entonces, estos años de experiencia me han demostrado que la parte fundamental de cuando uno aplica un proyecto de reciclaje en la empresa es, en primer lugar, la excelente relación que tienes que tener con el recolector y, en segundo lugar, entender que esto merece que una persona se dedique solamente al sistema de reciclaje de la empresa para que funcione y ruede de manera específica. Y para que nos cuenten más detalles de eso, pues vamos a entrevistar a Marta Silva, quien creo que ya está afuera, creo que ya la podemos ir haciendo pasar para que vaya entrando, porque han hecho una alianza con Circular EP, que es la empresa municipal que está manejando en estos momentos el tema de los desechos. Recordemos que Guayaquil, el relleno sanitario o el servicio de residuos, regresamos del corte, ya estamos en nuestro pedacito de los martes y los jueves, Ecoverde. Hoy vamos a conversar sobre un tema que realmente merece que lo analicemos a profundidad. ¿Qué falta para que los proyectos de reciclaje de los países como Ecuador realmente funcionen? Hemos tenido algunas experiencias en lo personal, he podido manejar grandes proyectos de instituciones educativas cuando recién comenzaba este tema del reciclaje. Hola Marta, bienvenida. Y he tenido el gusto de trabajar con quien vamos a conversar hoy. Hoy vamos a conversar con Marta Silva, que es representante de Mario Bravo. Soy testigo desde sus inicios del tema, comenzaba con Rodolfo. Y les recuerdo que siempre nuestro programa continúa en nuestras redes sociales como @RTP Ecuador en YouTube y, bueno, en todas las redes sociales. Recuerden que ya tenemos 100.000 seguidores, no se queden afuera. Mario Bravo, en realidad, Marta, y yo les comentaba... tengo la mejor de las impresiones porque cuando yo inicié este largo camino de empezar los planes de reciclaje en las instituciones educativas, tuve la oportunidad de estar en una que lo hizo con bombos y platillos y nos dimos cuenta de que lo crucial cuando tú ejecutas un proyecto de reciclaje a gran escala en una institución grande es esta relación maravillosa que tienes que tener con el reciclador. Yo le contaba a Rodolfo que yo tenía no solo el número del señor que trabajaba con el camión, sino el de la esposa. Y yo la llamaba a ella y le decía, dígame que va a venir el martes. Lo que pasa es que si no se recolecta dentro, es un caos. Es casi como manejar un puerto o un aeropuerto. Y creo que Mario Bravo ha soñado con esto y ha llevado a realizar un sueño que pues él lo soñó durante mucho tiempo, ¿no? Marta, bienvenida, este es tu espacio, este programa es suyo. Buenos días con todos. Muchísimas gracias, Andrea. Muchas gracias, licenciado, por el espacio. Y bueno, sí, efectivamente, la verdad, Mario siempre fue un visionario, siempre. Desde el momento que él inició este negocio
cuando nadie creía en el reciclaje. Y soy testigo de eso de primera 50 fila. años, así es, 50 años atrás, cuando nadie ni siquiera se imaginaba topar estos temas. Correcto. Peor trabajar en ellos. Entonces, y bueno, pues de ahí fue formando, él siempre decía, fue formador de líderes y fue creando toda esta red de reciclaje y de proyectos como el que usted bien acaba de mencionar, Andrea, de colegios. Eso en el año 2005, imagínate, te estoy hablando hace 20 años. Wow, qué vieja estoy. En el 2005 estábamos reciclando, ¿no? Viejos son los caminos, dice el dicho. Sí. Así es. Pero bueno, aquí lo importante es que justamente lo que usted mencionaba, este tema de manejar proyectos en los colegios tiene un trasfondo, y es que lo que se trata aquí es de que el niño vaya creciendo con esta cultura de reciclaje. Correcto. Que es una cultura que no la tenemos aquí los ecuatorianos en general. Y luego de 20 años de igual ya más o menos que sea. Y Rodolfo también contaba que él tuvo la oportunidad de ver lo que tú dices, el impacto que tiene la educación ambiental. Entonces dice, eran como jesuitas ustedes. Así es, porque tenía un poco de adeptos. ¿Qué palabra fue que usaste? Así es. Eso, misioneros. Misioneros, decía, mi hija parecía misionera porque venía con este chip de reciclaje del colegio. No, pues queda todos los días, pues ya. Pero es que para esto, nosotros, ¿qué es lo que, de hecho, Mario, tenemos un proyecto en el grupo Mario Bravo que lo maneja Fibras Nacionales, que es una de las empresas, así es, que es una de las empresas del grupo Mario Bravo, que se llama el proyecto EcoSchool. ¿Y de qué se trata este proyecto? Y es precisamente de capacitar a los niños para que aprendan cuál es la importancia del reciclaje, qué se hace con el reciclaje, ¿ya? Que se logra luego con esto, exacto, la sostenibilidad financiera de fondo de todo, y no solamente financiera, Andrea, es una sostenibilidad económica y social también. Correcto. Entonces, es todo este engranaje, es todo este sistema en donde lo que queremos hacer es que los niños vayan creciendo con esta educación, con este chip, porque ellos van a ser el factor multiplicador en su entorno familiar. Pregúntale a Rodolfo. Así es. Entonces, en este programa, Carla Vera también le pueden preguntar. Sí, y en este programa, casualmente, EcoSchool, año a año se nos han venido sumando más unidades educativas. Maravilloso. Y al cierre del año lectivo pasado, llegamos a 42,000 estudiantes capacitados. Increíble. Y este año vamos a superar los 56,000. No, y es increíble, tenemos testimonios de que este efecto realmente es multiplicador, ¿no? Cuéntanos un poco de esta alianza entre Circular EP y Mario Bravo. Tenemos 10 minutos porque este programa ha sido un poco más corto de lo normal, pero estoy segura que Rodolfo coincide conmigo. Este es su espacio. Cuando ustedes necesiten comunicar algo, Eco Verde justamente hace eco de este tipo de iniciativas verdes. Así que cuando quieran, invitados en una segunda ocasión y cualquier evento que quieran distribuir, pues estoy segura que San Rodolfo de Guayaquil. Sáqueme una curiosidad, su vestido es verde, ¿no? Sí, señor. Ya, no, es que hay una persona que habla mucho de lo verde y le dijeron hasta que la reina verde y nunca en la vida ha venido de verde. Marta, cuéntanos, ¿de qué se trata esta maravillosa alianza y qué pueden esperar los guayaquileños de esta alianza también? Bueno, esta alianza nace precisamente con este afán de aunar esfuerzos para construir una ciudad circular. Correcto. Entonces, para lograr este objetivo, necesitamos hacer este tipo de alianzas, de crear estos espacios. En esta ocasión se unió el grupo Mario Bravo, empresa privada, con todas sus empresas, con todas Fibras Nacionales, Reciplásticos, Recinter, Proceplas, con la empresa pública Circular EP. ¿Ya? ¿Para qué? Para dar a conocer o concientizar a la población, a la ciudadanía en general, sobre la importancia del trabajo de los recicladores de base. Maravilloso. Y fomentar la educación ambiental. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este evento? Que aprovecho, invito a la ciudadanía el día sábado 22 de noviembre en Parque Samanes, en el hemiciclo de la Bandera, cerca de la entrada al Estadio Chucho Benítez, desde las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Vamos a estar allí
con recicladores de base, con instituciones educativas que se nos han unido a esta cruzada. Tenemos también empresas privadas también que se nos han unido. Vamos a tener foros, vamos a tener charlas, capacitaciones de primera mañana a 2 de la tarde. Fuente. Van a estar recicladores de base enseñándole a la población cómo reciclar y cuál es la importancia del reciclaje. ¿Qué se hace con ese material una vez que llega a una gestora ambiental como las nuestras? Perfecto, ¿ya? Maravilloso. Entonces, ¿qué tipo de materiales vamos a recibir allá? Vamos a recibir plásticos, papel, cartón, Tetra Pak, foam, chatarra, aluminio, desechos electrónicos, botellas de vidrio. Aprovechen las damas de hogar llevando todas sus doras. Es el momento perfecto del año para hacer lo que en internet se conoce como la limpieza profunda sueca. ¿Tú has escuchado eso? Así es. Sí, es una limpieza profunda que dice, haz de cuenta que limpies tu casa como que supieras que mañana te vas a morir. ¿Qué cosas quisieras que recojan de tu casa a alguien si tú mañana te mueres? Yo sé que es un poco dramático, pero acuérdate que los nórdicos ven las cosas un poco más estoicas. Entonces, es el momento ideal del año realmente para hacer esta limpieza profunda. El único problema es que yo casi me muero pues el año pasado. Y usted me empieza a hablar de lo que... Esto es un ataque, grábenme esto y subrayenlo. Usted tiene una carretera de 4 días recién inaugurada, así que no se preocupe por eso, San Rodolfo Guayaquil. He sido atacado porque la denuncié de lo de verde, claro. No, pero yo creo que es el momento perfecto del año de justamente hacer esta limpieza profunda de casa donde te das cuenta que tienes de todo. Mira que a todos nos pasa, yo acabo de encontrar una batería. Así es. De carro adentro de mi casa, quién sabe del año qué. No se habrá bebido el agua. No, ya tengo que llamar a los de Vapu, que son los que recolectan el material, pero realmente, o sea, no hay ya ninguna excusa para que uno conserve dentro de su casa reciclaje que puede estar siendo utilizado. Me parece espectacular. O sea, van a recolectar todo menos desechos peligrosos que vendrían a ser pilas. Así es, menos desechos peligrosos. Sí. Desechos peligrosos. Y para eso ya hay otros gestores, porque hoy ya no falta gestor para todo tipo de desecho. El tema de, si no me equivoco, como aquí no estamos en la civilización, pero en la civilización los desechos peligrosos solo pueden ser manipulados por organizaciones que tengan acreditación para hacerlo. Correcto, no, y eso es así aquí. Porque eso es peligrosísimo. Así es correcto. Pero más allá es también concientizar a la población de la importancia del reciclaje y cómo hacerlo desde la fuente, desde sus hogares. Y de ese impacto económico que tú dices que es un impacto social, porque recordemos que, y esto quiero dejar en claro, y lo vuelvo a sacar porque una vez lo dijimos, en algún medio de comunicación que quiero mucho, un canal muy famoso, sacan un titular que decía: chamberos roban metales del puente de la Unidad Nacional. Casi los llamo a decirle que chambero no es sinónimo de ladrón, que es una manera coloquial a la cual se le decía muchas veces hasta con cariño a los recicladores de base. Entonces la verdad es que duele, porque después de 20 años de haber hecho este trabajo de quitarle a la gente ese concepto tonto de que el chambero es una persona que te puede causar un problema, por el contrario, es una economía vibrante, local, que está en esos lugares donde estamos compitiendo contra la economía ilegal, que es la primera línea de defensa. Es por eso la importancia también de visibilizar el trabajo de los recicladores. Para que tenga una idea, Andrea, licenciado, nosotros manejamos Rodolfo, como grupo, me llamo yo, por favor. Como grupo empresarial manejamos 1.500 recicladores de base. Claro. Es decir, 1.500 familias que viven de esta actividad. Y muchas mujeres. Muchas cabezas de hogar, mujeres cabezas de hogar. Así es. Mire, no sé si ustedes han visto que hay recicladores que toman la funda de basura, las tocan, sacan el material reciclable, ¿ya? Y luego vuelven a dejar, porque es parte de la cultura y hemos venido nosotros trabajando, y esto es una tarea supremamente titánica y es peligroso para ellos, enseñarles a los recicladores a que no ensucien la ciudad, sino que más bien reciclen con responsabilidad. Ya, y eso es lo que estamos logrando, y para eso se necesita capacitarlos, adecuarlos a decentar su trabajo, y para eso es también la importancia de este evento. Aprovecho nuevamente en recordarles que va a ser el día sábado 22 de noviembre en Parque Samanes, desde las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, es hasta las 2 de la tarde, en el hemiciclo de la Bandera, cerca de la entrada del estadio Chucho Benítez. Así es que es importante que la comunidad conozca de este trabajo. Y ahora te hago una pregunta. Yo sueño que esta alianza con Circular EP hable también de que hayan clasificadores públicos
¿Será que hacia eso vamos? ¿Será que por ahí debería ir la cosa? ¿Cómo podría, de alguna manera, que es un clasificador público? Tachos clasificadores en la vía pública para que con alianza de los recicladores de personas. No. No, son los contenedores públicos. No, los contenedores públicos para clasificar los desechos reciclables. Gracias. Mire, para llegar a eso se necesita tener una población consciente de la clasificación, porque actividades como esa ya se han llevado a cabo. Una pequeña muestra, a ver cómo hace la gente. Por ejemplo, usted en el centro comercial, y ya nosotros hemos trabajado en este tema y por eso le puedo comentar, se han puesto diversos tachos para que la población se tome el tiempo incluso de leer cuando se les hacen aberturas diferentes a los tachos, para que la gente se entere dónde poner cada tipo de desecho en este caso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que al caminar de las personas, la gente ubica lo que tiene en su mano donde le quede más fácil. Entonces, al final del día, esa inversión, porque no deja de ser una inversión, mandar a hacer los tachos diferenciados, al final del día esa inversión no sirvió de mucho, porque luego el momento que mezclan el material reciclable con los que no son, con los orgánicos, lo arruinan como material recuperable para la industria. Y más allá de la inversión de los tachos, les recuerdo también a nuestros queridos oyentes que la inversión de poner a disposición de tu comunidad un proceso de reciclaje o de separación de desechos reciclables incluye comprar fundas de diferentes colores, incluye de alguna manera a veces contratar más personal, no necesariamente, pero a veces contratar más personal porque es un poco más complejo que solamente coger una funda y botarla todas juntas. Entonces, definitivamente coincido contigo que nos falta educación ciudadana, pero hacia eso va esa alianza. Exactamente, perfecto. Hacia culturizar, hacia visibilizar, hacia entender cuál es la correcta mecánica y más allá es por qué se debe hacer ese beneficio enorme que hay. Así es. Marta querida, quiero aprovechar para dejar el último minuto que me queda porque ya tiene que entrar a mención Rodolfo, y cuéntanos cómo pueden seguirlos en redes sociales para que se enteren de que este sábado, les recuerdo, en el Parque Samanes va a haber esta atención ciudadana en la cual van a comunicar de qué se trata esta nueva alianza entre Mario Bravo y Circular EP. Nos pueden seguir para mayor información en nuestra red social @Grupo Mario Bravo en Instagram. Entonces van a encontrar allí, síganos por favor, y nuevamente cierro y agradeciéndoles por el espacio, la invitación hacia esta actividad en donde nos hemos propuesto una meta mínima de llegar a 4 toneladas de material reciclable. Estamos convencidos que la vamos a superar. Sí. Nuevamente recordarles que esta actividad se llevará a cabo este día sábado 22 de noviembre en el Parque Samanes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en donde vamos a recibir los materiales reciclables: papel, cartón, Tetra Pak, foam, chatarra, aluminio, desechos electrónicos y botellas de vidrio. Los esperamos entonces, vamos a estar ubicados por el hemiciclo de la Bandera, por la entrada del Chucho Benítez, este día sábado. Perfecto. San Rodolfo. Gerhard. Ya. Queja de corrupción por corrupción en el IES. No te sirve de nada quejarte con los amigos en la esquina. Quéjate con quien te puede solucionar el problema. Escribe al 096-253-2338 o ingresa a denuncias.ies.gov.es. El seguro te asegura que seguro será seguro y te asegura confidencialidad. Es disponible 24 horas, 7 días a la semana. Y además, estamos por terminar noviembre y ya fuiste a Puerto Viejo y fuiste al hotel número 10 de la cadena Oro Verde en Puerto Viejo. No, bueno, cuando vayas a Puerto Viejo, anda a conocerlo. Vas a descubrir una estadía llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista, y desde hace el mes de julio, o sea, ya van a ser julio, agosto, septiembre, octubre y mitad de noviembre, podrás visitar el nuevo restaurante Monté, que es haute cuisine, alta cocina inspirada en las raíces de Manabí, que la cocina manabita, pues, de espectacular para arriba. Además podrás disfrutar cócteles y piqueos en Solira Rooftop, que te enamorará con su vista panorámica en el atardecer. Conoce más en oroverdeportoviejo.com. Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Chicos, nos vemos conmigo mañana. El proletariado trabaja todos los días. Y ahora el martes. El martes, con más Ecoverde. Un abrazo. Mañana hay gabardina, no se olviden. Lindo va a estar. Bye, bye. Chao.
No se pierda a María Fernanda Perrone y Doménica Tabaqui desde las 11 de la mañana. Buena compañía. En Cuarto Piso. RTP. Enseguida, en RTP 96.5. Buena compañía.